Colosenses es exactamente la ciudad de Colosas. Las iglesias del primer siglo, fundadas por el apóstol Pablo, cuando él predicó en su ministerio que Dios le dio, encontramos entonces la ciudad de Colosas, una ciudad situada en una provincia llamada Frigia. Estaba cercana también a Éfeso, a la Odisea, unos lugares donde hubo iglesia. Éfeso, pues tenemos una carta a los Efesios. Aquí se menciona una carta a la Odisea que nunca se conoció, pero que también fue escrita y que Pablo pidió que también se leyera. Colosenses estaba a unos 180 kilómetros de la ciudad de Éfeso, y esta iglesia fue reconocida en su saludo. El apóstol hace un reconocimiento de una iglesia que tiene un ingrediente, ¿no? Dice, leí el versículo primero para comenzar con la introducción ahí. Hablar de Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. O sea que esta carta estaban los dos en comunión al enviar la carta, porque ahí estaba un hermano que había venido de Colosas y se había reunido con Pablo y con su discípulo Timoteo, y estaba Epafras. Este hombre era el que había traído noticias de la iglesia en Colosas, y como Pablo y Timoteo no podían ir rápidamente hasta Colosas, lo que hace Pablo es con Timoteo dirigir una carta que va a ser enviada y va a llegar a los hermanos en Colosas. Y por eso en su encabezado él está enviando su saludo y usa el título apóstol, que es enviado o mensajero, para decirles que él es el que Dios envió y que el mensaje que tienen es el mensaje de Jesús, y que los ha llegado a ser hombres, porque mire la expresión, como en muchas de las otras cartas de Pablo, a los santos. La iglesia entonces es un pueblo que está caracterizado porque tiene una naturaleza que Dios le compartió. Fuimos participantes de su naturaleza divina. ¿Y en qué sentido la iglesia es participante de la naturaleza divina? No es exactamente en que la iglesia tenga poder como tal para demostrar lo que se puede hacer, sino que la iglesia participa primeramente en Cristo en la santidad. Gloria a Dios. Cristo nos hace partícipes de la santidad. Es uno de los atributos de Dios compartidos, que no son absolutos, sino que Dios los comparte, y es la santidad. Entonces, por eso Dios va a llamar a los creyentes, a los santos, a los efesios, a los corintios, le dice también a los santificados. Y en todas las cartas, tanto de Pablo como de Pedro, de Juan, de Santiago, a los hebreos, mencionan este término para hablar de lo que Cristo le ha dado y le ha concedido a la iglesia, y de ser un pueblo
santo, que es un pueblo apartado, que significa un pueblo separado, que ha sido separado y que ahí se puede manifestar la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Esa debe ser una característica de la iglesia, hermanos. La iglesia, entonces, no es cualquier cosa. No es un grupo de personas que solamente se reúnen, que cantan, que levantan las manos, que oran, porque es que eso lo puede hacer cualquiera. Y de hecho, lo hacen millones de personas reunidas. Y ahorita, por todo lo que pasa en la tierra, hay gente que se reúne, hay gente que ha salido a las calles, que se ha volcado, que levanta las manos, que se han arrodillado en las calles a orar. Pero eso no significa que sean exactamente pueblo de Dios, santificados, como el Señor ha hecho por medio de la predicación del Evangelio, y es apartar un pueblo propio para Él, celoso de buenas obras, pero que no solamente es santo, sino que también es fiel. Porque aquí Pablo dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Entonces hay dos características que se resaltan en el saludo nada más del apóstol a ese grupo de hermanos, y es santos. Pero quien llega a ese estado de relación con Dios, porque la santidad no es otra cosa que un estado de relación con Dios. La santidad no se consigue por hablar, por estudio, no se consigue por rituales. La santidad es una relación con Dios permanente, que va a traer a la vida de esa persona que una persona fiel. Oiga, fiel a Dios. Dios, ¿cómo trata a la iglesia y cómo se dirige a ella? Porque esto es el Espíritu Santo quien se dirige a la iglesia. Santos y fieles hermanos. Hermanos. Aquí somos un grupo de hermanos. Mire, en muchos textos, pero en esta carta resalta eso, la palabra hermanos, para hablar de una familia. Entonces la iglesia no es lo que mucha gente ha dicho y lo que mucha gente cree, que la iglesia es de todas las religiones del mundo, un poquito de personas que Dios tiene allá, que no importa lo que en realidad practiquen, cómo vivan, lo importante es en quién creen. No es solamente la importancia en quién se cree. La importancia también radica en cómo vivimos. Amén. Porque la iglesia es un pueblo llamado a vivir como hermanos, como una gran familia. Bendito sea el Señor. Y entre los hermanos normalmente puede haber ciertas dificultades, ciertas situaciones pueden haber al seno de los hermanos, pero una familia que conviva así definitivamente logra ponerse de acuerdo, logra poder limar esas asperezas, todas esas cosas que se presentan al seno de una familia, para que siga viviendo como hermanos. Bendito sea el Señor. Cuando en una familia no se logra limar eso, no se logra llegar a acuerdos y sanar esas heridas, ¿qué termina haciendo? Se fractura. Hay familias que sencillamente se va. El hermano no se vuelve a hablar con el otro. Yo he conocido gente que dura años y años y años y no se hablan. O sea,
se terminan odiando por toda la vida. Esos no son hermanos. Porque una familia es eso, tiene un mismo papá. Una familia, ¿qué tiene? Tiene la misma sangre. Gloria a Dios. Una familia ha sido educada con unos principios, ha nacido con unos valores, bendito sea el Señor. Esta es la familia de Dios. Esta es la familia de Cristo, que salió del Calvario. Gloria al Señor, que tuvo un precio. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Así que las características que reflejan a la familia, a la iglesia, es santa. Aleluya. Vamos a repasarlo. Una iglesia santa, o sea, que Dios le comunicó algo de lo que Él es. Gloria a Dios. ¿Cómo identificar la iglesia? Es gente que tiene algo de lo que Dios es santo. Gloria al Señor. Por eso dice el apóstol Pedro, sin santidad nadie verá al Señor. Aquí no habla sin culto, sin tener una creencia, no se puede ver al Señor. Eso no dice sin tener fe, porque hay mucha gente que tiene fe, que tiene creencia, pero la Biblia enseña es que sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Así que los estándares de Dios para la iglesia son elevados. Sí, son altos, pero lo bueno es que el que hace la obra en nosotros es Él. Gloria a Dios. Pablo fue el que sembró la palabra. Pablo sembró y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Bendito el Señor. Por eso la iglesia es hermosa cuando la iglesia está oyendo, está recibiendo la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia está recibiendo al que la compró, está relacionándose con Dios. Santos, fieles, gente fiel. Fiel, qué lindo eso. La gente fiel, la gente entregada, la gente que sencillamente la fidelidad es aquella persona que no se separa de los principios, no se separa de las normas que están establecidas. Esa es una persona fiel. Porque a veces la persona dice, no, yo soy fiel. Yo conozco gente fiel en la ofrenda, fiel hasta para diezmar. Yo conozco gente ahora mismo que diezma y no es de la iglesia. Entonces, dice, esa persona es fiel a Dios. Sí, pero fiel en una sola área. Fiel en la parte económica. Y pues cuando los gentiles que no conocen a Dios hacen las cosas de la ley, entonces son ley para sí mismos. O sea, es esa bendición de la ley. O sea, de la palabra se la recibe esa persona. Por eso un inconverso que ofrende, que ayude al pobre, porque la Biblia dice que el que da al pobre a Dios le presta. Usted puede conseguirse personas en esta tierra que tienen su negocio y ayudan a los pobres. Y esa gente prosperará, porque el Señor es fiel, y eso que dice la Biblia de Dios, que Él es fiel con lo que dijo. Sí, Él está comprometido con lo que dice su palabra. Entonces, si su palabra dice que Él bendice al que le da al pobre, que es como si se lo prestara a Dios, y que el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, entonces ¿qué hace Dios? Pues hace eso. Esa persona es fiel en eso. Pero cuando hablamos de la iglesia no es solamente fiel en una área. La iglesia es fiel en todo lo que dice la palabra del Señor.
Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esta es la palabra digna de ser recibida por todos. Lo escribe el apóstol Pablo. Es digna de ser recibida. Y al vivir como hermanos ahora sí, ya hablamos de hermanos, pero vamos a dar el significado completo. Hermanos en Cristo. No hermanos no hermanos de cualquier forma, sino en Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Entonces nos lanza y nos lleva a qué, nos transporta y nos presenta a quién, al que se despojó de su trono de gloria, al que se hizo semejante a los hombres y al que en la condición de hombre fue despreciado. Sí, fue llevado hasta la muerte, como dice Pablo también, y muerte de cruz. El modelo de nuestra hermandad es Cristo. Amén. El cual, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Amén. O sea que alguien que tenga a Cristo. Yo estaba hablando hoy con un pastor que ese hombre me alienta mucho. Ronald Angarita. Él está en una vereda, se llama El Cielo, vereda del Cielo, cerca de Valledupar, ahí a la ciudad de Valledupar. Ronald no tiene pulmones, tiene no sé cuánto porcentaje de los pulmones. Ya él no funciona ni siquiera al 40%. El año pasado hablé con él. Le dije, Ronald, ¿cómo está? Estaba en otro lugar donde él está, hace poquito que lo trasladaron, no me acuerdo cómo es el sitio. Vadillo, eso también, eso queda en el Cesar también. Eso corresponde, creo que al distrito 7. Y me comenta, dice Ronald, tengo el COVID. Ay, Dios mío, Ronald, que es enfermo el corazón, porque ese hombre tiene todos los males que yo haya conocido. Estuvo ciego. Estuvo ciego. No sé si por aquí estuvo predicando Ronald. Yo le digo, ¿cómo así, Ronald? Usted tiene el COVID. Digo, sí, me agarró ese mal. Yo dije, con los pulmones que tiene él, dijo, y tengo una tos. Digo, pero estoy reprendiendo al COVID. Le dije, y bueno, y hablando, Dios me pone y dice, oiga, pero ¿usted qué lo va a matar el COVID? Usted lo mata a él. Ronald, usted mata el COVID. Seguro. Agárrese del Señor, yo voy a estar orando por usted, pero usted no va a morir ni del COVID. Usted es un moribundo que Dios lo ha sostenido con vida. Así que yo espero encontrarnos, yo espero hablar con usted otra vez y usted va a seguir. Oye, se recuperó Ronald, duró enfermo, me contaba que eso tuvo al borde y él solamente se levantaba y ora y reprenda y la esposa preocupada y dijo, no, a mí me entraba también la angustia de que yo iba a dejar a la esposa y se le despedía de la esposa y mejor dicho, ese como es loco. Oiga, está con vida, llegó a la vereda, a esa congregación, es una vereda, y bueno, algunas situaciones difíciles habían, y un hombre le pegó, un inconverso que estaba muy enfurecido contra la iglesia, va y le pega, le da una golpiza. Imagínense, Ronald con un empujón lo tumba a uno. Pero, oiga, qué hombre de esos hermanos que viven en Cristo, yo. Y le dijo, bueno, le dijo al hombre que le había acabado de pegar y lo tenía en el piso. Le dijo, bueno, yo no le he hecho nada a usted. Pero si alguien lo ofendió
de la iglesia, de los pastores que tuvieron antes, los hermanos. Si alguien lo ofendió, pues yo le pido que me perdonen. Yo le pido en nombre de ellos que nos perdonen. Y si usted siente y le entiendo la furia que tiene, y si me quiere seguir pegando, pues pégueme. Amén. Yo dije, esto no es otra cosa que alguien que es hermano de Cristo. Amén. Porque ¿quién va a aguantarse eso, hermano? Solamente alguien que esté de verdad con Cristo. De lo contrario, reacciona. Claro, se levanta y puede entrar en una disputa terrible, pero no, él es que el que ha conocido a Cristo, bendito sea el Señor, algo grande nos pasa, hermanos. Y créame, eso no es fuerza humana. Eso no es capacidad humana, no. Es que yo soy capaz de controlarme. ¿Cuáles? El hombre no es capaz de controlar nada, a menos que tenga Cristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Amén. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bendito sea el Señor. Así que Él se vino y se hizo hermano nuestro, se hizo pariente nuestro, por lo cual debería ser semejante en todo a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, aleluya, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Gloria a Dios. ¿Quién es el que nos libra cuando el enemigo nos pone frente a frente a veces para probarnos? El que nos libra es Cristo, porque Él es poderoso para socorrernos, para librarnos, para ayudarnos cuando somos puestos a prueba por nuestra misma naturaleza pecaminosa o por el mismo enemigo que se levanta contra la iglesia. ¿Por qué? Porque es que ahora somos hermanos de Cristo. Gloria a Dios, gloria a su nombre santo. Y eso es lo grande, eso es lo lindo de este evangelio que tenemos nosotros, el evangelio de Cristo. ¿Qué pasa con una iglesia que vive así, que es santa, que es fiel a Dios, que vive como hermano, pero no como cualquier hermano? Porque hay algunos que son hermanos, pero parecieran más hermanos del diablo. Seguro. Hay gente que pelea, que discute, que se levanta. Ese no es hermano de Cristo, porque mi Cristo no se levantó contra nadie. Gloria a Dios. Me decía Ronald, oiga, había alguna situación difícil ahí en esa iglesia, y la gente que vio cuando me tumbaron ahí, me corrieron a ayudarme, y mi actitud frente a la situación, la gente se quedó sorprendida y la gente se volcó a ayudarlo, y se volcó que él está viviendo un momento muy lindo con la iglesia y con toda esa gente, porque dice que en esa vereda la gente es muy, muy unida, se la llevan muy bien, y había pasado alguna dificultad, pero Dios lo llevó. ¿Para qué? Para restaurar, para que la gente que no ha conocido a Cristo conozcan que nosotros no tenemos una religión cualquiera, tenemos el evangelio del poder de Dios para la salvación. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué pasa con la gente que tiene esa característica? ¿Qué es lo que le viene
a la iglesia y cómo se dirigía el Espíritu Santo a la iglesia en Colosas, a los que eran así, eran santos, fieles, hermanos en Cristo. ¿Qué hay para ellos? ¿Qué hay para ellos? Gracia y paz. Amén. Vea, una cosa que nosotros necesitamos tener todos los días y que yo le invito a los hermanos a que le pidamos a Dios eso. Yo le pido al Señor cuando le oro en oración, una de las cosas que yo siempre pongo delante del Señor es: dame gracia. Porque la gracia de Dios es lo que se manifestó para salvación a todos los hombres. Eso dice Pablo escribiéndole a Tito: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, la gracia, que es el regalo, que es el don no merecido que Dios nos dio, que nos hizo acreedor de las bendiciones y de esta salvación tan grande. Y lo que nos puso en una dimensión diferente. Es lo que lo pone a usted delante de los hombres y delante de tantas personas, y te da algo impresionante. La gracia de Dios es lo que te acerca a la misma presencia de Dios, pero es lo que te acerca al prójimo, a tu familia, a tus hermanos, al inconverso, a la gente con la cual tú estás todos los días. Es la gracia de Dios. Oh, aleluya, aleluya. A su nombre damos la gloria. Vea esa gracia. Yo le digo al Señor: dame gracia, porque a veces uno pierde la... Usted no ha oído esa frase: esa persona es como sin gracia. Como que, o sea, tiene algo que no es, como que no es bonito, no es agradable. Pero hay personas que tienen esa gracia, que solamente por el trato, o sea, y hablándolo en el sentido humano solamente, fíjate que una persona que a usted lo atiende en un almacén, en un banco, en cualquier cosa donde usted va, hay gente que lo atiende a uno tan bien que usted queda como comprometido con esa persona. Hay gente que le ofrece a uno un producto o un servicio, y esa forma como lo hace, que uno a veces dice: no, pero es que yo no lo necesito, yo no lo quiero, pero es la forma tan bonita que tiene esa persona, que por eso un vendedor debe ser una persona que tenga como ese perfil, ¿cierto? Que tenga esa gracia, esa amabilidad. Y eso se puede vivir en la vida humana, en la vida secular, en la vida material. Pero aquí no estamos hablando de una gracia cualquiera. Aquí estamos hablando de la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios es la que puede hacer cambiar cosas que nunca estarían destinadas para uno. Es la que usted llega. Yo llegué a un hospital con un enfermo y cuando se llamaba el González Valencia, el que hoy se llama Universitario, hablando de unos 24 años, 20 y tantos de años. Y habían atendido a un primo, habían operado una pierna, y al cabo de unos 7 días o más le dieron salida, pero el muchacho, como en 3 días más, se agravó. Él resistía mucho dolor, pero yo lo vi que ya no era capaz. Entonces yo fui a la iglesia en Piedecuesta, la central, cuando eso no era sino la única iglesia de Piedecuesta,
y pedí oración y me llevé a algunos jóvenes que hoy son pastores de la iglesia para que fueran a orar por él, pero ese muchacho se agravó mucho. Entonces yo llamé esa noche a urgencias del hospital para comentarles que tenía una situación terrible. Entonces allá me dijeron que no, que él tenía que ir cuando la cita estaba, el día de la cita. Eso era un sábado. Yo le dije, bueno, yo lo tengo. Dijo, en fin de cuentas, si quiere usted tráigalo. Llegué yo a urgencias y nada más en la puerta, en portería, ahí ya quedé listo, no podía pasar. Ahí me consiguieron, no sé cómo Dios me dio gracia, porque no me iban a dejar entrar, pero me trajeron una silla de ruedas, porque el muchacho estaba enyesado. Entonces yo ya tenía una silla, no me querían dejar entrar, pero ya me dieron una silla. Por el que no quería dejarme entrar, que era el vigilante, él me ayudó para traerme una silla de ruedas para que tuviera el muchacho. Dije, bueno, entonces tengo una silla de ruedas de aquí, de este hospital, hasta que ese hombre dijo, bueno, pase, y entré. Ahora cuando ya estoy dentro de urgencias, viene el siguiente paso, buscar la atención de él. Si eso esa noche había, no sé si es que eso era normal cuando ese tiempo fue que me tocó a mí vivir eso tan espantoso. Pero esa noche había gente que habían puñaleado, eso se le veía el estómago por fuera, brazos partidos. Yo esa noche casi me muero porque yo no sirvo para ver eso. Y pasaba el tiempo y ese muchacho gritaba ahí del dolor. Y todos los que estaban acompañando a los enfermos, imagínense una persona, uno que le salían estos huesos por aquí. ¿Será que necesitaba atención? Urgente. Así que la gente que había era muchísima en urgencias y necesitaban atención. Y nada, no nos atendían eso por allá, cosiendo gente, haciendo cirugías, y no había atención. Y de repente, no sé cómo me logré meter, y me metí en una sala donde estaban haciendo cirugía, o sea, donde no puede entrar ninguna persona, porque ahora entiendo que por toda esta cuestión de la asepsia, o sea, de la limpieza, allí no pueden entrar personas que no estén con las condiciones. Y cuando yo resulto metido ahí viendo a la gente, viendo cómo estaban cosiendo, porque yo veía ahí, estaban remendando a los heridos. Jesús, y me van cogiendo así para sacarme el vigilante. Pues claro, yo estaba en un sitio que no podía estar, para afuera me iban a sacar. Cuando yo veo al doctor que lo había operado al muchacho, le dije, doctor, por favor. Entonces cuando yo empecé a hablar con el doctor, ¿qué hicieron los vigilantes? Se detuvieron para no sacarme. Me dijo, usted está en un sitio prohibido, usted no puede estar aquí. Yo le dije, doctor, el muchacho que usted operó, fulano de tal, y esos que operan todos los días, no sé cuánta gente, que ni se acuerdan cuántos más han operado. Dije, lo tengo aquí, él está muy grave. Dijo, pero señor, ¿qué voy a hacer con él? Mire, ¿no ve cómo está esto? ¿Dónde lo vamos a meter? Mire cómo está esto lleno, no hay sitio para meterlo, le toca que se lo lleve. Y ese hombre me sacó así, y yo dije, no señor, yo no me lo voy a llevar, usted lo operó y usted va a responder por él, no me lo voy a llevar, aquí me voy a quedar. Entonces dijo, sálgase. Me salí y me quedé ahí. Cuando al momento ese doctor mandó entrarlo. Esa noche yo entendí lo que es tener la gracia de Dios, porque ahí no tenía el respaldo de nadie, ahí mismo me estaban echando, me estaban sacando desde el vigilante, me estaba echando para la calle, pero la gracia de Dios te puede meter a un lugar donde usted le digan que no, Dios puede obrar. Alabado el Señor Jesucristo. Pues estaba tan lleno que tuvieron que habilitar. Esa noche supe que los hospitales tienen otras salas para cuando haya una emergencia,
habilitaron otras salas de emergencia y cuando le abrieron, le quitaron el yeso a ese muchacho, porque el doctor estaba un poco enojado cuando yo ya lo entré hasta ahí, lo llevé hasta ahí. Entonces me dijo, ¿y cómo lo voy a atender si aquí no hay con qué? O sea, no era porque no hubiera con qué, eso lo hacen con una máquina, con una pulidora para cortar el yeso. Entonces le pidió a otro doctor que se lo trajera y entraron por allá por detrás a otras salas y las habilitaron. A los instantes que yo oía la máquina esa, una pulidora, que la prendieron, no duró unos instantes cuando ese urgencias quedó invadido de un humo blanco. El muchacho estaba infectado a tal punto que esa pierna tenía prácticamente como una gangrena. Ya no tenía piel, porque yo alcancé a verlo, porque le dejaron la herida destapada, y cuando yo lo vi, solamente se le veían los huesos. Se había comido toda la piel, toda la carne, se la había comido la bacteria, lo que estaba ahí. Y tuvieron que volver esas urgencias. Esos se vistieron un poco de blanco, así como salen ahora, que usted vio hace un poco de meses cómo desinfectaban para el COVID. Esa noche lo vi hace más de 20 años allá en ese hospital, cómo dejaron eso de un polvo, estaban desinfectando todo, porque al haberlo destapado, esa bacteria que tenía podía hacer un daño terrible a todos los otros pacientes que estaban ahí. Esa noche Dios me dio a mí la gracia para entrarme a ese hospital, y allá cuando el médico me hizo entrar para ver ya al paciente al cabo de las horas, el doctor que ya le cambió el son y me dijo, gracias por traerlo, porque a ese muchacho prácticamente yo no le quité la pierna, no sé por qué, porque estaba era de quitársela, pero le limpié todo y solamente quedó en los huesos. No sabemos si él se vaya a recuperar o no. Y yo me entré a su hospital y vi a ese muchacho y le vi esa herida, y yo para eso no soy bueno, pero me tocó ver eso. Eso me causó escalofrío y espanto ver una cosa así tan terrible. Y yo me le clavé a Dios a orar por él y dije, Señor, usted puede ponerle carne ahí, así como lo hiciste en el valle de los huesos secos, que uniste esos huesos secos, póngale carne a esos huesos. Y yo le clamaba al Señor que hiciera un milagro, y al cabo, claro, de mucho tiempo, ese muchacho duró muchos meses en recuperación. Hoy es una persona que está totalmente sana. Amén. Hay una cosa que la iglesia, Dios le dio gracia. Amén. Gracias. Eso lo necesitamos, seguir viviendo en este tiempo donde las cosas son difíciles, donde las puertas se cierran, donde no hay oportunidades, donde todo se vuelve imposible. Pero hay algo que usted tiene, que no te das cuenta, pero lo tienes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está en su vida, está en mi vida, y esa te abre puertas. Aleluya. Así que cuando Dios ve un hombre que se preocupa por vivir una vida de santidad, por ser fiel a Dios, por vivir como somos, como hermanos en Cristo, entonces para nosotros viene la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Oh, aleluya. Voy a tratar de redondear solamente esto, porque solamente con estos dos versículos vamos a dar esta introducción de Colosenses. La paz, porque la paz es algo que necesitamos vivir. Pero mira, en esta carta la gracia y la paz están ligadas, porque usted cuando vive esos momentos así difíciles, cuando se cierra eso. Yo esa noche, y yo todavía la recuerdo hace más de 20 y tantos de años, porque esa noche no fue fácil. No fue fácil.
es que a mí me entró una preocupación y una angustia. Yo ver a ese muchacho gritando. Y mientras lo tenían en cirugía, Jesús, ese otro muchacho que tenía esta cuestión ahí, que los huesos le salían ahí por un lado, yo tenía una angustia. Y yo veía que por un muchacho de esos de la calle, esos que había tenido una pelea seguramente, esa noche hubieron de todo, eso estaban con una cortada por aquí, una muchacha estaba cortada por aquí, hasta así. Yo no sé cómo Dios me sostuvo para no desmayarme esa noche, pero era terrible. Entonces yo veía tanta gente enferma ahí al lado mío, que ese muchacho, yo veía que nadie hacía nada por él. Entonces yo me fui para la farmacia, como yo sabía ya qué se compraba, qué inyecciones se ponían para dolor, porque ya había estado atendiendo al muchacho, me fui y me compré una inyección de esas para dolor. Y me busqué una enfermera y le dije, por favor, vea, ustedes están corriendo a este señor que se sale, ¿cómo se va a ir este hombre? Este hombre necesita atención. Y la enfermera dijo, yo no puedo, ¿cómo se le ocurre a usted? Es una persona, ¿qué médico es usted? ¿Cómo me va a traer una inyección? Me va a dar una orden a mí. Si yo para poderle poner una inyección a ese señor tengo que tener una orden médica. Porque estamos dentro de un hospital. Pero la gracia de Jesucristo es más grande. Pues yo no tenía ni idea de qué sería médico, pues ni de eso de salud. ¿Por qué? Porque ni siquiera servía para ver una persona así como sería para haber estudiado algo de salud, ¿no? Pero esa señora discutió conmigo, dijo, preste esa inyección. Preste esa inyección, y la miró, claro, era una inyección que se podía poner. Pero ellos tienen que cumplir protocolos. Y agarró a ese paciente ahí, el señor, y le puso esa inyección ahí. Y lo dejamos ahí, al cabo de un rato el señor se calmó. Aleluya. Es que cuando no tiene la gracia de Dios, Él le da paz. Él hace la paz. Él hace que las cosas donde esté la adversidad, vuelva la tranquilidad, vuelva otra vez ese sosiego, esa tranquilidad. Bendito sea el Señor. Vamos a estar en pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor, porque la iglesia tiene estas características, tiene este Dios vivo. Usted no está solo, no estamos solos. Por eso, si te enfrentas a la adversidad, asegúrate de que Cristo esté, no que no haya adversidad. No le pidas a Dios que no haya ningún problema, que no venga ninguna adversidad. Asegúrate que Dios vaya contigo, de que usted tenga la gracia de Dios. Por eso en oración dígale, Señor, dame gracia delante de este jefe que es como un poco terrible conmigo, delante de este cliente, delante de esta empresa. Dame gracias, Señor. Dame gracias, Señor, delante de los clientes. Dame gracia delante de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Aleluya. Hay que pedirle al Señor que nos dé gracia, porque a veces somos ásperos. A veces nuestra manera de ser, a veces es un poco dura, fuerte. Aleluya. Pero entonces yo le digo, Señor, dame gracia para que la gente, para que eso áspero que se vea en mí, tú lo limes y tú me hagas sentir como una persona dócil, tierna. Bendito sea el Señor. Porque a veces se nos forma en el hogar como un ambiente de tensión, como un ambiente difícil, como un ambiente hostil, porque hay situaciones, porque hay deudas, porque esto y aquello, se cierran las puertas, porque no hay comida, porque no hay para pagar servicios, porque no se puede pagar las cuotas, todas las obligaciones que tenemos, y todo eso es como un terreno hostil. Pero cuando está la gracia de Dios, abre puertas. Aleluya. Trae paz en nuestros corazones, trae paz en nuestra familia. Así que no te afanes. Si hay adversidad en medio de tu casa, si hay dificultades, arrodíllate en oración. Dile a Dios, Señor, por favor, dame gracia.
No, que a usted no lo recibimos aquí, usted no tiene el estudio suficiente, usted no puede acceder a ese cargo porque usted no tiene el perfil. Dígale a Dios, porque Él es capaz de poner el perfil suyo sin tenerlo. Amén. Y te hace llegar allá. No es que usted no tiene el perfil, es que usted no es capaz. No, en el colegio, en la universidad, los jóvenes padecen y sufren delante de estudiantes, delante de profesores que a veces se vuelven crueles y terribles, que no aman el evangelio. Dígale al Señor: cúbreme, cúbreme con la gracia. Cubre. Dígale a Dios: cubre a mi hijo, cubre a mi hija con la gracia tuya. Cúbrelo. Él va a salir allá del trabajo, él va a enfrentarse a situaciones. Por favor, cúbrelo con esa gracia. Vas a ver cosas lindas. Soberano Señor, te doy las gracias en esta hora por su bendita palabra. Te doy las gracias en esta hora por su amor tan maravilloso para con nosotros. Te doy gracias.